Hola, buenas tardes. Está muteado tu micrófono. Vale, Ahí ahí estamos. está. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, ¿todo bien? ¿Todo en orden? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Ok. Bueno, Bien. ya te puse como coanfitrión. Sí, Cuando termines me avisas y desconecto todo. perfecto. Bueno, muy bien. Dale. Suerte. Bueno, gracias. Chao, chao. Chau, chau. Buenas tardes, chicos. ¿Cómo están? Vamos a esperar un ratito, un minutito más. Se conecten algunos más. Bien. Bien. Bueno, chicos, ¿algunas consultas? ¿Cómo están con la primera parte? Hoy arrancamos con la segunda parte del laboratorio. Aquellos que hayan terminado la primera parte ya pueden levantar al aula, ¿sí? Como laboratorio parte 1, y ya puedo ir evaluándolo, ¿sí? ¿No estaba habilitado, me decís, para la carga? Ah, bien, ya reviso, tal vez. A ver. Ah, bien, aquí estoy viendo entrega de informes 1 y 2. Le voy a consultar al profesor Larren Martínez si él tiene que habilitar algo, porque él es el administrador del aula, para que ustedes puedan ir cargando sus trabajos, ¿sí? Pero en teoría podrían ir cargando. De todas maneras, recuerden que primero me tienen que enviar al correo, y una vez que yo les dé el ok, recién lo pueden subir al aula. Sí, cada integrante tiene que cargar su trabajo, digamos. Si bien el trabajo es en grupo, luego cada integrante del grupo va a tener que cargar en su aula, ya que el aula es individual para cada uno, ¿sí? Ustedes acceden con su DNI, digamos, ¿sí? Bien. Bueno, ¿alguna consulta de los laboratorios primer parte? ¿Todos finalizaron? Les recuerdo, nada más hasta el momento no recibí ningún trabajo de monografía. Recuerden que me tienen que enviar antes de la presentación, ¿sí? Para que me dé el tiempo a mí también para corregirles y darle el ok, ¿sí? Y que arranquen por favor con las monografías también. Respecto a la pregunta de Rodríguez, ¿sí? Si quieren hacerme preguntas, habiliten también sus micrófonos y me pueden hablar, ¿sí? Respecto de la certificación, ¿a qué te referís con certificación? ¿El certificado de IBM?
Bien, el certificado de IBM, como les comenté al principio, es un certificado de calificación profesional, ¿sí? Este certificado los califica en el uso de la herramienta, o sea, certifica que ustedes usaron la herramienta y realizaron los laboratorios o los prácticos con el uso de la herramienta. El certificado lo emiten la universidad y la empresa IBM a través del programa escolar que tienen, un programa escolar que firmaron ambos, o sea, entre la empresa y la universidad. Entonces el certificado se emite de los dos, digamos, ¿sí? Y se divide en dos partes. La primera parte sería lo que ya hicieron hasta el momento, que corresponde a los laboratorios 1 y 2, y es el PDF, el primer PDF que desarrollaron todos los Quick Labs. Para acceder a ese primer certificado, debieron desarrollar la totalidad de los Quick Labs del PDF, ¿sí? Y obtener una nota mayor a 8, o sea, para poder acceder al certificado, ¿sí? Yo de todas maneras les voy corrigiendo ya los laboratorios y hasta ahora estuvieron todos bien. Y para la segunda parte ya es el de inteligencia de negocios y corresponde todo lo que sea almacenes de datos o data warehouse o lab y minería. Este laboratorio es el que vamos a arrancar hoy y es otro PDF que también tiene una guía paso a paso para desarrollar todos los laboratorios. Toda esta segunda parte tiene otro certificado. También es un certificado de calificación profesional avalado por la universidad y por la empresa IBM. Y a ustedes los califica a usar la herramienta, ¿sí? En este caso sería todo el paquete de DB2 y todo el paquete de inteligencia de negocios del DB2, que ahora les voy a mostrar las herramientas que van a usar para el desarrollo de esta segunda parte, digamos, de los laboratorios. A ver, para comentarles un poquito más, lo que hace IBM con estos certificados es a ustedes los agrega a una base de datos que ellos tienen de calificaciones profesionales, en donde queda, digamos, público, lo publica la empresa, que sería toda la lista de personas que tienen el certificado profesional y que los habilita a usar la herramienta, ¿sí? Y esa base de datos pública lo publica IBM. Entonces, ustedes pasarían a formar parte de esa base de datos de programadores, etc., que están calificados profesionalmente para utilizar la herramienta. La tramitación del certificado lo hace la universidad, o sea, en este caso el profesor Larraín Martínez, con los datos de ustedes, envía a la empresa IBM y IBM envía los certificados. Luego esos certificados ahora son digitales y están finalizada el cursado de la materia, se habilitan en el OneDrive para ustedes y se les envía también al correo electrónico que ustedes declararon, ¿sí? Respecto a la presentación del trabajo, como ustedes trabajan en grupo, todos los integrantes del grupo, digamos, van a formar parte de ese trabajo y todos tienen que levantarlo en su aula virtual. De allí se les va a dar el certificado individualmente, digamos, a nombre de cada uno de ustedes. Bueno, vamos a arrancar entonces con la segunda parte del laboratorio de hoy. Les voy a mostrar el PDF que van a utilizar para esta segunda parte. Es el de almacenes de OLAP y minería. Este PDF, que es un tutorial, está disponible en el aula virtual, dentro de la carpeta de laboratorios, ¿sí? Y se estructura de la siguiente manera. Este único PDF de 134 páginas es el que vamos a utilizar para el desarrollo de la segunda parte de estos laboratorios y contiene todo lo que es Data Warehouse, OLAP y minería. Está organizado en módulos, en donde primero se tiene una introducción al tutorial, ¿sí? Bueno, el detalle de este laboratorio es que a diferencia del primero, el primer PDF este está en inglés, pero
Es un inglés bastante amigable, ya que IBM, por ejemplo, utiliza para la escritura de sus libros, en este caso tutoriales, utiliza un conjunto de no más de 100 palabras en inglés, creo que, o sea que no es un inglés muy complicado, y además, bueno, es el inglés técnico que es el que ustedes más manejan, digamos. ¿Sí? Si bien es un grado más de complicación, digamos, para el laboratorio, pero estaría bueno que se vayan familiarizando con el lenguaje. ¿Sí? O sea que si eligieron esta carrera, bueno, la mayoría está en inglés, así que bueno, es una oportunidad de practicar un poco más. Bueno, en la introducción al tutorial, acá les presenta el escenario. Básicamente todos los módulos están orientados a una sola problemática. En este caso se trata de un supermercado, ¿sí? En donde se desea aplicar todas estas técnicas, la del Data Warehouse o la API minería, para poder aplicar inteligencia de negocios. ¿Sí? Entonces acá en la introducción al tutorial les explica el escenario donde se va a desenvolver el laboratorio. ¿Sí? Acá, por ejemplo, les muestra el esquema de la base de datos de este supermercado. Vamos a suponer que el supermercado realiza ventas y si tiene datos como tablas de datos de cliente, datos de ventas, de productos, ¿sí? De facturación, etc. Este va a ser el esquema que va a utilizar, ¿sí? Aquí tiene una descripción detallada de cada tabla, ¿sí? Tiene el nombre de la tabla física, llámese la tabla física a la base de datos físicas que utiliza el supermercado, ¿sí? Esta primera tabla, por ejemplo, ITM-TXN, es una tabla donde se almacenan las transacciones o los ítems, ¿sí? Llaman una tabla que contiene todas las transacciones individuales, ¿sí? que son operadas, digamos, por el supermercado, como las ventas de productos, por ejemplo. ¿Sí? Luego tenemos esta otra tabla, todas son las tablas físicas las que componen la base de datos. Esta base de datos es una base de datos operacional, quiere decir que todo el tiempo se está actualizando, es decir, todos los días ingresan ventas, productos, clientes, etc. ¿Sí? Es una base que está en continua modificación. Bueno, aquí les presenta el escenario, toda la lista de tablas que van a utilizar, sobre las que van a trabajar. Luego tiene un esquema que se denomina MARCH. Estos esquemas de las bases de datos, ¿sí? van a utilizarse para crear el modelo físico o el modelo de Data Warehouse, en donde van a trabajar ustedes con la inteligencia de negocios. ¿Sí? Acá, por ejemplo, tenemos otro grupo de tablas, que van a ser la del tiempo, productos, etc. ¿Sí? Bueno, aquí una breve introducción de los objetivos de aprendizaje que tienen en la realización de este tutorial. Mediante el desarrollo completo del tutorial, ustedes van a aprender o tiene como objetivo el diseño y actualización de un modelo físico de datos para una base de datos Data Warehouse, diseñar aplicaciones de Data Warehouse y tablas MARCH que para usar mediante la utilización de flujos de datos y flujos de control basados en SQL. Esto es lo que van a aprender, ¿sí? Desarrollar desarrollar y correr aplicaciones de tipo warehouse a través de la consola administrativa del sistema, diseñar un modelo de cubo de datos, ¿sí? Diseñar un reporte o lab, ¿sí? basado en el Blocks Builder, que es la herramienta que les da la herramienta en este caso de IBM, ¿sí? Y luego
toda la parte de minería, que es diseñar un modelo de minería para analizar las ventas, ¿sí? O encontrar los patrones de compra. Luego también el desarrollo de una aplicación web de minería utilizando una herramienta que también está incluida en el paquete que se llama MiniBlocks, ¿sí? Luego hacer el análisis de esos datos estructurados mediante el uso de herramientas de minería, también usando el cubo diseñado en el punto anterior, ¿sí? Y realizando los reportes. El tiempo requerido para el desarrollo de este tutorial está organizado por módulos, ¿sí? Y aquí les dice aproximadamente cuántos minutos les lleva terminar o de desarrollar cada módulo. Bueno, acá entonces toda esta primera parte es la de introducción al tutorial. Tienen que leer desde el principio el tutorial, ya que el escenario está planteado al principio y les describe cómo está compuesto el supermercado, cómo es el modelo de los datos, cómo es su estructura. Tienen que entender perfectamente cómo está el escenario y luego ir desarrollando el laboratorio, ¿sí? Aquí les da estos son requerimientos de sistema, o sea, el paquete de software que deben tener, que todo está instalado en la máquina virtual, lo que lo pueden hacer tranquilamente. Luego les pide como prerequisito que tengan creada la base de datos WSAM, que también creo que en muchos casos ya está creada. Como ustedes trabajaron con la primera parte, si la eliminaron a esta tabla, pueden ir a una de las carpetas dentro del IBM, que aquí les dice, y poder volver a crear la tabla que es la de ejemplo como crearon la primera parte. Les explica cómo también se puede ejecutar el laboratorio desde un entorno Windows y desde un entorno Linux, ya que cada módulo en el paso a paso van a tener, si en Linux es diferente el tratamiento, van a tener el punto relacionado para ese sistema operativo. ¿Sí? Bueno. Entonces, una vez que leyeron todo el escenario, tienen que leer todas estas cuestiones que es acerca del armado del entorno para el desarrollo, ¿sí? Aquí, por ejemplo, como les decía, si ustedes se encuentran que no tienen creada la base de datos de WSAM, ¿sí? Pueden crearla ejecutando estos comandos directamente el DB2, como es una tabla de ejemplo, ya el paquete del DB2 lo trae por defecto, trae toda su estructura y sus datos por defecto para poder crearlas. O sea que simplemente ejecutan estas sentencias y la crean. Si por alguna razón tocaron esa base de datos, borraron datos, etcétera, o hicieron algún cambio en su estructura, la pueden eliminar primero y luego volver a crearla para que quede como tiene que ser para arrancar este laboratorio. Luego, bueno, tienen que catalogar la base. Y les va explicando el paso por paso, ¿sí? Aquí ya está utilizando el usuario que tienen instalado, ¿sí? Y ejecutan la instalación, digamos, en este caso ejecutando el setup de wsam.bat desde el Windows, pasándole el usuario y su password. En esta parte de la password, recuerden que es la clave con la que ustedes acceden al iniciar el sistema operativo. Hasta acá teníamos todo el tutorial para Windows, y ahora arranca los pasos para preparar el entorno en un cliente Linux, ¿sí? Y también para los combinados. Bueno, una de las herramientas que ustedes van a utilizar en este caso para desarrollar los laboratorios es el Design Studio, ¿sí? Esta es una herramienta que está basada en un entorno, utiliza, digamos, el entorno de Eclipse, o sea que si alguien ya trabajó con el Eclipse,
es muy similar, ya que se basa en su estructura, está organizado en vistas, perspectivas, etc. Aquí tienen una pequeña descripción, ¿sí? Y aquí les muestra, o les hace una aclaración de qué son las perspectivas, cómo son las vistas, y cómo son los proyectos, o las vistas de proyectos, ¿sí? La vista de datos, las propiedades, los editores que posee el Design Studio, etc. ¿Sí? Los tipos de proyectos que van a trabajar en el laboratorio son los proyectos del tipo lab, y también los proyectos de Data Warehouse. Todo esto lo tienen en el Design Studio. Bueno. Todas esta parte, digamos, introductoria, son opcionales si ustedes ya conocen la herramienta, no es necesario que lo hagan, pero si es la primera vez que lo ven, lo tienen que mirar atentamente, ya que todo el laboratorio se realiza sobre esta herramienta, ¿sí? Esto es cómo personalizar el Design Studio, cómo utilizar las vistas, cómo armar las vistas de proyectos, de propiedades, etc. Les enseña aquí cómo personalizar para poder trabajar. Bueno, una vez que vieron la herramienta, acá arrancamos con el módulo 1. El módulo 1 es el diseño de un modelo físico de datos, siempre trabajando sobre la base de datos física del supermercado, que es la que arma el escenario. Y en este primer punto vamos a ver hoy el diseño del modelo físico nada más, ¿sí? Para que vayan arrancando. Tienen como objetivo crear un proyecto de diseño de datos dentro del Design Studio. Luego tienen que aplicar la reingeniería inversa para crear un modelo físico de datos basado en la base de datos. ¿Qué significa esto? Que van a crear su modelo físico, en este caso acá lo llama lo que es el Data Warehouse. Ustedes hasta este punto ya vieron lo que es un Data Warehouse, ¿sí? Y a diferencia de las bases de datos operacionales, los Data Warehouse trabajan con datos históricos, ¿sí? Entonces lo que debemos armar para desarrollar el laboratorio y aplicarles minería, OLAP, etcétera, es armar primero un modelo físico de datos. Ese modelo físico se arma con datos históricos, pero esos datos históricos provienen de una base de datos real, ¿sí? La base de datos real en este caso es la de WSample que crearon en el DB2, ¿sí? El modelo físico va a utilizar la ingeniería inversa para poder tomar los datos que necesita históricos de esa base de datos física real y armar su nueva base de datos para, en base al modelo físico que ustedes diseñan, ¿sí? Para utilizarlo como Data Warehouse. En ese modelo físico de datos no siempre es una copia exacta de la base de datos real, podría serlo, pero en general siempre es eso se denomina modelo. Se utilizan solo algunos datos, que son los que me interesan para estudiar algo, ¿sí? Supongamos si yo quiero estudiar solo las ventas de productos, entonces voy a traerme solo los datos de las ventas y de los productos y de los clientes que compraron, por ejemplo, ¿sí? Y no todo el conjunto de datos de la base de datos operacional. Eso se denomina un modelo físico de datos. Ustedes van a armar el modelo con las bases y las tablas que necesitan y los datos que necesitan, ¿sí? Con eso, a través de la ingeniería inversa, es decir, que de la base de datos real lo pasan a su modelo físico, ¿sí? Van a traer todos esos datos que necesitan. A su vez, esos datos pueden estar modificados. Por ejemplo, puedo tomar de la tabla venta, puedo tomar el dato fecha, si en la base de datos real la fecha estaba almacenada como una fecha larga, digamos, donde tenía la fecha, la hora, los minutos, etc.,
¿sí? El día, el año, el mes. En su modelo físico pueden separarlo en varios campos, donde un campo sea el día, otro campo sea el mes, otro campo el año y otro campo para la hora, o en dos campos, uno que esté la fecha y en otro la hora, ¿sí? Porque va a depender de cómo quieran utilizar el dato, ¿sí? Bueno, entonces hasta aquí se hace el análisis y se diseña el modelo físico, ¿sí? Luego también van a aprender a usar los editores para modificar los esquemas y agregar restricciones, ¿sí? O constraints, que son claves, etc. Luego van a analizar el modelo físico de datos, ¿sí? Y validarlo. Luego van a diseñar, digamos, su base de datos física para aplicar el Data Warehouse, ¿sí? Para llevar a cabo este módulo necesita más o menos en 1 hora lo pueden hacer. Y los prerequisitos que tienen que tener instalado el Design Studio, ¿sí? Luego, en la primera lección, ya empieza el paso a paso, ¿sí? Se va explicando qué se hace en el primer punto, y luego viene la guía para desarrollarlo con el Design Studio. En este caso, tenemos cómo arrancar en Windows, cómo arrancar en Linux. Una vez dentro del Design Studio, la herramienta, como es multiplataforma, tiene casi las mismas características en ambos entornos. Solo para arrancarla en Windows lo hacen de una manera, en Linux lo hacen de otra, ¿sí? Y luego ya directamente van a la opción de Design Studio, crear nuevo proyecto, etc. Y allí seleccionan el tipo de Data Warehousing y diseñan y seleccionan el tipo de proyecto, Data Design Project o Lab, y hacen clic en siguiente. Bueno, todo el paso a paso es muy similar a los Quick Labs que venían desarrollando, ¿sí? Y deben seguir paso a paso la lección. Luego viene, una vez creado el proyecto, ¿sí? Tienen el wizard de creación de proyecto, crea el proyecto con todas las carpetas, ¿sí? Necesarias para el procesamiento luego del proyecto físico, digamos, el modelo físico, perdón. Bueno, una vez creado el proyecto ya pueden crear el modelo físico basado en la base de datos de WSample, ¿sí? En primer lugar tienen que conectar la base de datos. Dentro del Design Studio tienen una vista que corresponde a la de los datos, donde van a poder ver. En ese punto les van a pedir usuario, clave, siempre utilicen el usuario con el que ingresan al sistema operativo y las claves también, ¿sí? Allí, bueno, abren la carpeta de conexiones dentro del Design Studio y seleccionan ver todas las bases que tienen en existencia. Ahí también les va a aparecer la base de datos, que es la que ustedes crearon en la primera parte del laboratorio. Se van a conectar a la WSAM, y dentro del mismo entorno van a poder ver inclusive el contenido de esta base de datos con todas sus tablas, esquemas, etc. Bueno, luego con el modelo físico, ¿sí? Van a crear el nuevo modelo físico de datos. Bueno, y de esta manera van a seguir paso a paso todas las lecciones, ¿sí? La lección 3 es crear claves foráneas y restricciones a las tablas del esquema MART, ¿sí? Me va diciendo paso a paso. Y por último, creo que son 4 nada más acá. Ahí está. Bueno, 5. El punto 4 es validar el modelo físico. Y el punto 5 es actualizar la base de datos con los cambios del modelo físico. ¿Sí? Aquí les muestra una ventana de los esquemas que se utilizan y de cómo se ve, digamos, ¿sí? El último punto, que es la actualización del modelo físico que ustedes crearon al modelo de datos real. Bien. Hasta acá entonces les muestro, básicamente todo el PDF tiene el mismo formato. O sea, ustedes con entender en forma general cómo
cómo trabajar con el PDF, ya una vez que arranquen, se van a ir familiarizando sobre todo con el inglés. Otra cuestión que pueden ver aquí en este PDF es que, por ejemplo, hay módulos, ¿sí? Hay módulos que son opcionales, ¿sí? Acá, por ejemplo, diseñar aplicaciones. Sí, acá, por ejemplo, cuando encuentran este iconito dentro del PDF, le dice iniciar el tutorial desde aquí, ¿sí? Significa que si ustedes quieren arrancar directamente de acá y obviar los pasos anteriores, ¿sí? Pueden ejecutar estos comandos, ¿sí? Y estos comandos lo que hacen es crearle todo lo anterior que no hicieron. Esto es solo a modo de información, ya que ustedes tienen que desarrollar completo. Pero les puede servir en qué casos. Si ustedes llegan a este punto, ¿sí? Desarrollaron todo, fueron paso por paso, etcétera, pero en algún lugar se equivocaron un nombre, cargaron mal un dato, puede ocurrir que los pasos siguientes les tire error por alguna cuestión. Entonces lo que pueden hacer es eliminar lo que hicieron anteriormente y hacer como una importación de lo que está guardado en el repositorio, en este caso del DB2, ¿sí? Ejecutando estos bats, en el caso de Windows, ejecutan el bat y le crea todos los pasos anteriores, ¿sí? Eso pueden hacer si tienen algún error o algo, bueno, eliminan todo lo que hicieron porque se equivocaron o por lo que fuere, y pueden ejecutar para que les quede nuevamente como tiene que ser. Igualmente para la presentación del trabajo, ustedes tienen que ir haciendo lo mismo que en la parte primera, haciendo las capturas de las pantallas para que pueda ver que fueron desarrollando el laboratorio, ¿sí? Esta opción que les da acá, les permite a ustedes que, bueno, si tienen algún error, ¿sí? No se pongan mal, no es que tengan que hacerlo todo de nuevo, sino que, bueno, puedan recuperarse en estos puntos. De todas maneras, la idea es que desarrollen paso por paso y, bueno, lo vayan haciendo bien. Tienen que respetar también todos los nombres, tamaños, configuraciones que les da el laboratorio, ya que al final les puede pedir algo y si ese dato no fue bien cargado, les puede tener alguna incoherencia o les puede tirar algún error. Bien. Bueno, ¿alguna consulta hasta acá? Bien. Bien, bueno, entonces se realiza en la misma máquina este laboratorio. A ver si si se puede, les comparto un ratito. Acá. ¿Sí? Esta es la máquina virtual que ustedes tienen instalada, ¿sí? Para el desarrollo del laboratorio tienen que ingresar acá. La clave que siempre usan. Más DB2 Admin. Aquí en el escritorio ya tienen un acceso directo a la herramienta que se les menciona, que es el Design Studio. Y si no, pueden ir desde inicio. Igualmente todo esto está señalado en el PDF, ¿sí? De cómo ingresar. Aquí van a Warehouse, ¿sí? Y aquí tienen la herramienta Design Studio. Inclusive en el PDF le indica desde el primer momento como que tienen que crearse un espacio de trabajo donde van a crear sus proyectos, ¿sí? Mediante el uso del Design Studio. Aquí abajo tienen el DB2. Vamos a mirar si tenemos aquí.
Bueno, aquí por ejemplo se lanzó esta ventanita, que es en donde ustedes seleccionan, ¿sí?, el lugar donde van a trabajar. Este sería el espacio de trabajo en donde se va a abrir la herramienta. Recuerden que esta herramienta está basada en Eclipse, como les dije anteriormente, o sea que su entorno es muy similar. Es en realidad similar a eso. Aquí en el DB2 tienen todas las bases de datos. Bien, fíjense que yo acá, por ejemplo, no tengo la DW Sample, tengo esta tabla, pero si no la tengo, la puedo crear con ese comando, ¿sí?, que les mostré anteriormente. Aquí ponen la clave, las DB2 Admin, que es la que utilizan para trabajar, y ya se les abre ahí el entorno, ¿sí? Fíjense, este es el entorno, este es el Design Studio, está basado en Eclipse, fíjense que está organizado por vistas, ¿sí?, y perspectivas. Acá en este caso, este icono utilizan para abrir una perspectiva. Cada perspectiva está organizada por un conjunto de vistas que están relacionadas al tipo de perspectiva. En este caso, por ejemplo, si yo está seleccionada la perspectiva de inteligencia de negocios, o Business Intelligence. Aquí tienen todas las vistas disponibles. Y este Business Intelligence tiene dentro de esa perspectiva varias vistas, que son el explorador del proyecto de datos, el navegador, una vista de bases de datos donde se ven todas las conexiones, ¿sí?, una vista de la consola, del trabajo. Así tiene varias vistas, ¿sí? La vista de datos, por ejemplo, va a mostrar, la perspectiva de datos, perdón, va a mostrar una serie de vistas que están relacionadas a los datos. Y aquí en el explorador de proyectos tienen los tipos de proyectos, ¿sí? Este, por ejemplo, es el que ustedes van a crear, que es el de proyecto de minería, ¿sí?, de Data Warehouse. Aquí adentro tienen los flujos de control, los diagramas de datos, ¿sí?, los modelos, el Building Blocks, ¿sí? Acá, por ejemplo, tienen los flujos de minería, etc. Bueno, ya cuando vayan desarrollando el laboratorio, van a ir viendo. Respecto a la pregunta de Juan Murcia, si tiene alguna relación con los labs previos, no. No, ya que en los labs anteriores ustedes trabajaron con base de datos activas, ¿sí? No trabajaron con inteligencia, negocio, y en este van a utilizar la otra base de datos que es la DW Sample, ¿sí? Un segundito que apago eso. Se apagó. Sonó un teléfono ahí. Bueno. Acá abajo, como les decía, tienen, por ejemplo, la vista de conexiones, y fíjense que en este caso está conectada a la base de datos sample, que es la que yo tengo creada acá en el DB2, ¿sí? Y si expanden, pueden ver todo lo de la base de datos. Por ejemplo, acá estarían todos los espacios de tabla, tienen los esquemas, ¿sí? Y dentro de los esquemas, por ejemplo, el esquema de B2 Admin, que es el de la máquina, aquí adentro van a encontrar las tablas de la base de datos sample, ¿sí? Esta base de datos es la que ustedes utilizaron en el primer laboratorio. Acá si hacen un clic derecho, ¿sí?, pueden ver el contenido de la base de datos, ¿sí? Acá ven los resultados, ¿sí?
¿Ven? Son todos los datos que tiene esa tabla. Por ejemplo, a ver, la tabla de empleados. ¿Sí? Inclusive acá pueden editar, pueden hacer cambios a la base, pueden cargar datos, etc. ¿Sí? O ver el contenido, acá ven el contenido. Si ustedes hacen doble clic acá en Sample Content, Data Output, ahí pueden agrandar y ver la vista, ¿sí? En esta parte ven los resultados, que serían todos los datos que tiene la tabla. Bien. Bueno, de esta manera se van a ir familiarizando con la herramienta y van a poder ir desarrollando. Básicamente acá, por ejemplo, tenemos un ejemplo de flujo de minería, que eso lo van a ver en la última parte, pero el modelo físico lo van a ver acá en flujos de datos. Estos flujos que van a ir viendo a través del laboratorio sirven, por ejemplo, para crear, a través de la reingeniería inversa, la carga de datos o el traspaso de los datos, traspaso y transformación de los datos desde la base de datos real al modelo de datos de Data Warehouse, el que van a utilizar. Allí, por ejemplo, a través de esos flujos contienen sentencias SQL que lo que hacen es consultar en las tablas que están en la base de datos real los datos que necesito para armar mi tabla. Por eso se llaman flujos, porque lo que hacen es traspasar los datos de una base de datos a otra, que en este caso nuestra base de datos para trabajar va a ser el Data Warehouse. Bueno, entonces, hasta acá. Bien. Bueno, chicos, ahora ya con esto ya deberían poder empezar a desarrollar esta segunda parte. Respecto al informe, solo tienen que ir tomando los prints de las pantallas en cada paso. Recuerden leer bien la introducción del PDF en donde describe el escenario sobre el que van a trabajar, que es la descripción del supermercado, cómo está compuesta su base de datos, su estructura, etc. Y empezar a desarrollar los laboratorios. Si ustedes entienden bien el escenario y entienden el objetivo, que en este caso es analizar las ventas que realiza el supermercado, ¿sí? Les va a resultar más amigable, más entendible el laboratorio. Y justamente eso de lo que ustedes entienden en cada lección que desarrollan, es lo que quiero que pongan en la conclusión de cada uno de ellos. ¿Sí? Así que bueno, ¿alguna consulta, chicos? Habiliten sus Profesora, micrófonos, me hola. dicen. ¿Sí? Hola, profesora. Escucha. Bueno, ahí recién acabo de ejecutar el archivo que está en la base de datos Sí. y me aparece un bienvenido a Warehouse. Ujú. Quería ver si se puede ver, como dice usted, que es una base de datos de un supermercado, si se puede Ajá. ver todo el esquema completo. Para ver el esquema completo. Sí, para entenderlo más rápido de manera gráfica, para poder ver las distintas tablas que existen ya. Ajá. Bueno, acá yo les voy a mostrar. Acá te comparto la pantalla. Primero donde describen el PDF. Y después, a ver, acá. En la primera parte, ¿sí? ¿Sí? Acá, donde hace la introducción, ¿sí? Este es el esquema que va a utilizar, ¿sí? El Data Warehouse. Más abajo tiene la descripción de cada tabla, o sea, qué contiene cada tabla. ¿Ves? Acá están todas las tablas que contiene la base de datos. O sea que cuando ustedes creen la base de datos, yo ahora no la tengo creada, pero cuando ustedes creen la base de datos, le va a crear todo este conjunto de tablas, ¿sí? Y estos esquemas. Van a tener el esquema de WH y el esquema MARCS, que es el que van a utilizar para el Data Warehouse. El esquema MARCS tiene estas 4 tablas, ¿sí? Que son el producto, la hora, ¿sí? Son dimensiones, digamos. Luego, como cuando armen el cubo, esto van a formar parte de las dimensiones del cubo.
¿sí? Acá en la primera parte tenés un detalle general de la estructura de la base de datos y la explicación de cada tabla. ¿Eso responde a tu pregunta o me pedías en el software? A ver, porque acá... Claro, yo le decía en el software, para si es que ya lo tenía para verlo en el software, no en el libro. Digamos. Ah, no, lo que pasa es que ustedes lo tienen que crear. Un punto acá, hay un punto en donde ustedes crean la base de datos. Es parte del laboratorio, ¿sí? No lo tengo creado, pero a ver... Hay un... Claro, era más para ver, digamos, como para ver un pantallazo nada más, no era para... Sí, o sea, yo lo que les mostré acá, a ver, les muestro acá en el software. No tengo justo creada, pero la voy a crear para la clase siguiente, entonces les puedo mostrar. Pero acá en el... Ustedes van a ver, así como yo estoy viendo acá, la base de datos sample, ¿sí? Así lo van a ver dentro de la herramienta. Y de igual modo lo ven desde acá, desde el centro de control. ¿Sí? Ven que aquí tienen sample, tienen las tablas, etc. De la misma manera ustedes lo van a ver acá y desde este lado. Y acá, porque justamente en este tutorial yo trabajé con esta base, ¿sí? Y no con la, a ver si me deja entrar con mi usuario. Es probable que tenga los mismos. Fíjense, tengo DB2 admin. Y acá tengo las tablas. Sí, bueno, esta tabla que yo tengo acá justamente es de otra cosa, digamos, pero que usé para otro tutorial. Pero así les va a quedar, digamos, ustedes una vez que ejecutan el BAT en Windows para crear el DW sample, lo van a poder ver desde acá. Y para crearla, tienen que ver en el PDF. Yo recién les mostré, ahora se me perdió la... a ver... Acá en diseñar modelo físico. Acá ya tienen creado. Antes era, a ver, diseñar. Tutorial. Yo les mostré recién el acceso para que ustedes creen la base de datos si es que no la tienen. Aquí no. Los prerequisitos. Todos estos scripts que menciona acá, ¿sí? Están dentro. Acá está, ¿ven? ¿Sí? Este punto es el que ustedes tienen que ejecutar para que les cree esa base de datos, ¿sí? Sería en la parte de introducción al DB2, ¿sí? En esta dirección están todos los scripts que ustedes pueden ejecutarlos y crear la estructura que van a necesitar, ¿sí? A mí me gustaría que primero, bueno, creen la base, acá les dice que cómo crearla. A ver, acá les muestro en este. Ahí lo pueden ver. Acá en la página 7, ¿ven? Están los puntos, ¿sí? Para empezar a correr, o sea, a empezar a armar el entorno sobre Windows. Y esta es la sentencia que deben ejecutar, ¿sí? Para crear la base de WSAMP. Una vez que la crean, ¿sí?
tienen que ir a este directorio, C, Program File, acá, y ejecutar este BAP. ¿Sí? Tienen que ejecutar el BAT pasándole como parámetros db2admin y password. ¿Se entiende? db2admin el usuario y la password es db2admin. Entonces, ¿qué deben hacer primero? Fijarse si no tienen creada la base de datos, crearla. Se llama DW-Sample. Después van a esta ruta, Program File IBM, DW-Sample Data y Setup DW-Sample. Les muestro en la máquina virtual, a ver, aquí en la máquina virtual, van a mi PC, disco C, archivos de programa, ahí van a IBM, aquí van a DWE, aquí van a Example, a ver, Samples, y acá van a Data. Aquí adentro de esta carpeta tienen todo lo que necesitan para el desarrollo del laboratorio, tanto de minería, BLAP y Data Warehouse. Este BAT, ¿sí? Este, por ejemplo, carga las tablas, hay otro que carga los datos de ciertas tablas, y este, que es el setup de DW-Sample, lo que hace es crear toda la estructura, ¿sí? La estructura de las tablas. A ver si me deja editar, podemos ver. Fíjense, esto lo ejecuta, ¿no? Aquí, donde editan, ¿sí? Hace, este BAT lo que hace es utilizar varios archivitos que están dentro de la misma carpeta para ir creando toda la estructura de los datos, ¿sí? Este tipo de archivos ustedes ya manejaron en la primera parte, ¿sí? Y lo que hace básicamente es llamar a otros archivos, por ejemplo. En este caso, la sentencia de SQL que crea las tablas del Data Warehouse, por ejemplo. ¿Sí? Después en este, un SQL que crea todos los esquemas marks necesarios. Y así, ¿sí? Yo la verdad que no se me ocurrió crear la tabla acá, porque es algo que ustedes tienen que ir desarrollando paso a paso para mostrarle, pero una vez desarrollado todo esto, directamente lo van a visualizar en su DB2. Y esto está paso por paso dentro de la guía, digamos, del laboratorio, ¿sí? Si ustedes quieren ir un poquito más y ir estudiando cada una de los archivos de SQL, aquí están, por ejemplo, a ver este que hace. Este, por ejemplo, es un archivo que tiene los datos, ¿sí? Los datos que van dentro de las tablas, ¿sí? Acá ya con la base de datos creada. Dice que va a cargar los datos de ciertos scripts que también están dentro de esa carpeta. ¿Está? No sé si se entiende hasta ahí, me consultan nomás. Entonces acá. ¿Está? ¿Alguna otra consulta, chicos? De momento no, profe. Bueno. Bueno, estamos entonces, ¿creen que están en condiciones de arrancar? ¿Ninguna otra duda como para arrancar? Bueno, si no hay dudas entonces podemos terminar acá con la clase y bueno, en la siguiente vemos cómo avanzar. Bueno, gracias, profesor. Bueno, de nada, cualquier otra duda o consulta también me envían, me escriben al correo.
¿sí? Y seguimos en contacto. Bueno, hasta la próxima, chicos.